Tengan ustedes muy buenos días. Una vez más estamos en esta mañana para compartir con ustedes algunas reflexiones desde la perspectiva de la palabra de Dios, la Biblia, desde la perspectiva del pensamiento cristiano, desde la teología. Estamos en esta mañana para tratar un tema bastante interesante en el sentido de tratar de explicar de manera comprensible el origen de la iglesia cristiana. Es por eso que nuestro tema en esta mañana es la iglesia cristiana, antecedentes históricos y teológicos. ¿Cómo es que viene a surgir el concepto de lo que hoy llamamos iglesia cristiana en sus diferentes abanicos y sus diferentes expresiones? ¿De qué manera llegamos a este momento de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿De dónde surge? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cómo se concibe desde la parte teológica la existencia de la iglesia? Es en ese caminar que en esta mañana vamos a tratar de ir de alguna manera explicando y tratando de entender el ser de la iglesia en nuestros tiempos en que vivimos hoy, tan complicado, tan difícil, tan lleno de dificultades, de desviaciones éticas, morales y una confusión. En ese sentido, es nuestra intención en esta mañana tratar de aportar un granito de arena en este campo de las ideas respecto de la iglesia cristiana, antecedentes históricos y teológicos de la iglesia cristiana en esta mañana. Queremos al empezar leer un texto de la Biblia. Si vamos a hablar de la iglesia cristiana no podemos dejar de leer lo que dice la Biblia. Un texto en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 15 y 16 de alguna manera resume acerca de lo que es la iglesia cristiana. Permítame, amados amigos televidentes, hermanos, leerles. Ahí aparece en la pantalla. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es la base. La iglesia está llamada a ser, como dice el texto, columna y baluarte de la verdad. En ese sentido, queremos hablar acerca de cómo empieza esta historia de la Biblia. Si llamamos al Antiguo Testamento para que nos aporte algunas ideas, podemos ir, por ejemplo, a los primeros capítulos del libro de Génesis, particularmente al capítulo 12, donde aparece por primera vez Dios llama, el llamamiento de Dios. Dios llama a ciertas personas para formar su pueblo. Y es por todos conocidos, creo yo, pues estas historias de la Biblia son bien conocidas, y a los primeros que Dios llama es a los que son conocidos como patriarcas. Entre ellos tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob y los hijos de Jacob, que tuvo 12 hijos, de los cuales pues Dios levantó y estableció una nación cuyo nombre pues se le dio por un cambio de personalidad y de criterio, que se llamó Israel, una nación que es todo un hecho portentoso, es todo un testimonio de la existencia de Dios. Es una historia tremendamente importante que en otros programas adelante lo vamos a ir tratando. En esta mañana solo queremos dejar como base de que la iglesia es una creación de Dios que nace en un llamamiento de Dios a ciertas personas, que son conocidos como los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, para formar una nación, a los cuales se les da una promesa. Se les dice que la descendencia de ellos había de ser tan extensa, tan grande, tan multitudinaria, como la arena del mar, como las estrellas en el cielo. Y qué tremendo, ¿verdad? Hay una historia particular en el caso de Abraham, que la mayoría a lo mejor sí lo saben, de un hombre de ya en una edad avanzada, no tenía hijos,
pero Dios milagrosamente le proveyó un hijo, del cual pues vino toda una descendencia, ¿verdad? En ese sentido también Dios no solo llama personas, sino también establece instituciones, ¿verdad? Y a través de esa familia de Jacob crea una nación conocida como Israel. La llama para que sea su pueblo, le permite pasar un proceso de afirmarse, de establecerse como una nación y con un propósito, el propósito de dar a conocer a ese Dios que les llamó, de dar a conocer sus conceptos, sus enseñanzas, sus mandamientos, sus escrituras. En ese sentido, por eso es que nosotros llamamos a la iglesia de origen judeo-cristiana, porque la iglesia viene de los judíos, la iglesia viene del concepto y del mundo de los judíos, porque Dios llama a esa nación, a ese pueblo, para que sea su pueblo, que le represente y que divulgue en el mundo entero los conceptos, los mandamientos, los principios que Dios tiene para todos aquellos que quieran andar conforme a esos preceptos y para que les vaya muy bien. Y la historia pues nos ha retraído a nosotros que especialmente en la parte de los 10 mandamientos han sido la base para muchas de las leyes que rigen en el mundo entero. Y hablando de esta institución de la nación de Israel, para entender el hilo y el nacimiento de la iglesia, debemos recordar que Dios quiso mostrarse, manifestarse en medio de ese pueblo en un lugar físico. Dios es soberano, Dios es inmenso, Dios es trascendente, pero a la vez es inmanente. Es decir, Dios está fuera del alcance de esta tierra, pero a la vez está presente en ella, es un misterio. Por eso decimos que Dios es tanto inmanente dentro de la tierra, pero también está fuera de la tierra, es trascendente. Pero Dios quiso a ese pueblo darles una señal física de su presencia en medio de ellos. Y por medio de Moisés les dio un modelo de una carpa con ciertos utensilios y 2 divisiones, el cual es conocido pues como el tabernáculo. Así que el tabernáculo es en la Biblia el primer lugar físico donde simbólicamente se manifiesta la presencia del Señor. Ese tabernáculo era una construcción delegada, dada, mostrada por Dios en un modelo a Moisés, que él logró realizarlo, y era nada más una señal que el pueblo tenía de que el Dios al cual ellos servían se manifestaba en aquel lugar, el tabernáculo. Años más tarde, después de que esa nación se estableciese ya como una nación con todos los principios de ser una organización, Dios le permitió al rey Salomón, el tercer rey de la nación de Israel, construir un edificio ya más estable, un edificio de piedra, de concreto, ¿verdad?, al cual conocemos como el templo de Salomón. Se dice que era un tremendo edificio, una belleza enorme y de grandes cosas, pues esa es una expresión que simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo. Luego más tarde, debido a la desobediencia de este pueblo en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, Dios le permitió, por la dureza de su corazón, por su rebeldía en contra de su voluntad, ser expatriados, ser invadidos y ser dispersados, ser llevados a otras naciones, y el templo, el famoso templo de Salomón, fue destruido, ¿verdad? En el año 72 aproximadamente, ¿verdad? 772 antes de Cristo, el templo fue destruido, ¿verdad? Fue arrasado, y los judíos fueron expulsados de su tierra, fueron llevados a Siria y a muchas otras partes del mundo de aquel entonces. En esa necesidad de adorar a Dios, de servir a su Dios, los judíos que estaban dispersos en el mundo empezaron a
reunirse en algunas casas para mantener la tradición, para mantener su relación con ese Dios al cual se negaban a olvidar, al cual se negaban a dejar a pesar de las circunstancias difíciles. Entonces nació lo que hoy se conoce como la sinagoga. La sinagoga es una estructura, un edificio que empezó por ser unas casas sencillas donde habitaban los judíos, pero luego en el correr de los años se fue organizando de manera tal que también en sus momentos, diferentes épocas de la historia, en diferentes países, los judíos llegaron a construir grandes edificios muy semejantes a los templos o a las iglesias cristianas, muy semejantes, solo que eran sinagogas donde los judíos se reunían para adorar a Dios, donde los niños eran enseñados en la tradición, en la lectura de la Torá, lo que es para nosotros el Antiguo Testamento. Entonces, ese es el antecedente de la historia de la iglesia cristiana. Tiene entonces por antecesores al tabernáculo, el lugar físico donde Dios se presentaba, tiene al templo judío, y tiene a la sinagoga como sus antecesores. Luego pues sabemos que Jesús, el prometido de Israel, viene a la tierra a hacer un ministerio. No todos le aceptan como tal, como Señor, como Salvador, le rechazan, pero Él cumple una misión, viene a vivir, y durante 3 años y medio de ministerio, siendo adulto, empieza a proclamar la proximidad del reino de Dios, logra reunir un grupo de 70 y luego los reduce, los selecciona a solamente 12, y con ellos empieza a hacer un trato muy especial para delegarles, para compartir con ellos la responsabilidad de edificar lo que él dice, una iglesia, la iglesia que hoy se conoce, pues la iglesia cristiana, la iglesia que sale y nace desde el sacrificio redentor de Jesucristo con su muerte y resurrección en la cruz. La iglesia cristiana entonces viene de 2 conceptos. La iglesia cristiana se forma de 2 conceptos: la religión del ser humano y la revelación de Dios. El ser humano por naturaleza es religioso. Podemos repensar, releer nuestras historias en nuestros libros, ¿verdad?, donde se estudia la religiosidad del ser humano, y encontramos que desde los inicios de la historia y donde quiera que se encuentre un grupo humano, el ser humano busca lo divino. El ser humano busca lo divino, quiere encontrar con ese ser divino, y en su ignorancia, en su no conocer a ese Dios de la Biblia, pues le empieza a llamar Dios a los objetos, a los árboles, a las piedras, y bien conocido pues al sol, a la luna. Y tenemos nuestros antecesores, por ejemplo, en estas tierras indoamericanas, como los mayas, los aztecas, ¿verdad? Y todos esos grupos étnicos tienen una característica del animismo, de creer que la naturaleza es Dios, de creer que los ríos son Dios. También está el politeísmo, la existencia de varios dioses, todo es Dios, ¿verdad? Y también lo más reciente, aunque siempre ha existido, pero más notorio en nuestros últimos tiempos, es el sincretismo, la mezcla y la confusión de creer que todo es expresión de Dios. En ese sentido, la necesidad del ser humano de encontrarse con un ser divino le ha buscado, le ha llevado a adorar a los árboles, le ha llevado a adorar a los ríos, a los astros como el sol, como la luna. Pero Dios, sabiendo de esa necesidad del ser humano, se ha querido revelar, y Dios se ha revelado a través de la naturaleza. El macrocosmos, el gran cosmos, como el microcosmos microscópico, son un testimonio, una evidencia de la existencia de Dios. El orden que se ve y las leyes que sostienen estos mundos, el macro y el micro, son una evidencia totalmente que confirma pues la existencia de Dios. Se revela en la naturaleza.
también Dios, dando un pasito más de acercamiento al ser humano, empieza a revelarse por las Santas Escrituras, para nosotros hoy la Biblia. Obviamente en los orígenes existía lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que poco a poco se fue escribiendo y poco a poco fue dando evidencias de un Dios y mostrando de muchas maneras que es real. Y en los últimos tiempos pues se ha revelado por Jesucristo su Hijo y por medio del Espíritu Santo. Entonces tenemos dos conceptos. ¿Cómo se forma la iglesia cristiana? Se forma del hecho de que el ser humano es necesitado de un Dios. En su afán por encontrarse con ese Dios incurre, experimenta el animismo, el politeísmo, aún el sincretismo. Dios, que quiere dejarse encontrar, se revela a través de la naturaleza, a través de las Santas Escrituras, y se revela en Jesucristo. Ahora bien, podemos ver ahí en un cuadrito un poco adelante, dice religión más revelación igual iglesia. Es decir, el ser humano religioso, buscando lo divino, se encuentra, Dios se deja encontrar con ese ser humano, Dios se deja encontrar, y de esa unión, de ese encuentro, resulta la iglesia. Ese es el concepto teológico, y podemos ver un poquito más adelante una pequeña explicación con más detalle. Religión, como definición, es la búsqueda de lo divino, es parte de la naturaleza humana. Yendo un paso más, la naturaleza de Dios es darse a conocer. Dios se revela. Así que cuando ambos se juntan, se encuentran, el hombre religioso, el Dios que se revela, se encuentran, sale un concepto de aceptación, lo que llamamos nosotros conversión. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma, es un cambio de cosmovisión, y eso se llega por medio de el arrepentimiento en Jesucristo, el arrepentimiento de las cosas negativas y contrarias a Dios, y de la fe en la obra de Cristo por medio de la cruz. Esto nos lleva, pues, si varias personas se han hecho esta decisión de encontrarse con Dios, forman la iglesia. ¿Qué es la iglesia como definición? Entonces la iglesia como definición es la asamblea o reunión de los que han creído en Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Entonces aquí podemos entender más claramente. ¿De dónde nace la iglesia? Pues nace del encuentro entre el ser humano que busca lo divino en la expresión de lo que es religión, se encuentra con la revelación de Dios. Cuando estas dos cosas se encuentran, estos dos conceptos chocan entre sí, nace el concepto de la aceptación del ser humano de ese Dios y la adopción de ese Dios del ser humano, a la cual nosotros le llamamos conversión. Es un cambio de dirección, es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma, es un cambio de las cosmovisiones que tenemos, y eso solo se puede hacer por medio del arrepentimiento, por medio de la fe en la obra que es Cristo Jesús. Cuando eso sucede en una persona y luego en otra, y luego en otra, y estos que han aceptado a Jesús, a Dios, empiezan a reunirse, entonces nace la iglesia. Por eso el concepto básico, la definición básica de iglesia es que iglesia es una asamblea o una reunión de los que han creído en Jesús como Salvador y como Señor. Y tenemos dos conceptos más en cuanto a la iglesia triunfante y la iglesia militante. La iglesia triunfante, se dice, es la iglesia que a través de los siglos ha mantenido una fidelidad a la palabra y a Dios, y en esa fidelidad han optado aún en tiempos difíciles, de sacrificar su vida. La historia de la iglesia está llena de mártires, desde el mismo Jesús, empezando por Esteban en la Biblia, y muchos otros a través de la historia, hombres y mujeres que han ofrendado sus vidas por dar testimonio de que Dios es real, de que Jesús es real, de que la iglesia es real, y han muerto. A eso se le llama la iglesia triunfante, personas que ya están en la presencia de Dios, ya pues han triunfado. Y tenemos el concepto de la iglesia militante, que es la iglesia de hoy, de la actualidad, la iglesia que está llamada a militar, como dice el principio que leímos ese texto, a defender la verdad, a ser columna y baluarte de la verdad, de que Dios existe, de que es real, de que Jesús existió como persona y hoy existe como un Dios,
y que tiene a un Espíritu Santo que le permite ministrarnos a todos los seres humanos en nuestras diferentes necesidades. Este es el concepto de la iglesia cristiana. Vamos a ir a un segmento de alabanza, luego continuaremos hablando de las tareas de la iglesia, los desafíos de la iglesia, pero en este momento vamos a ir a disfrutar de una bella alabanza, ¿verdad?, que nos permita repensar lo que hasta este momento hemos estado compartiendo. Así que vamos con esa alabanza en este momento. Hace muchísimos años alguien llamó a la puerta de nuestra casa. Era un muchacho de unos 27, 28 años, pastor, que vino a llamar a nuestra casa y mi mamá abrió la puerta. Y este muchacho vino a invitarnos a la iglesia que él pastoreaba. Invitó a mi mamá a esa reunión y mi mamá fue por primera ocasión. En ese tiempo ella estaba enferma de cáncer. Nosotros, sus hijos, no sabíamos porque lo estaban guardando como un secreto, no nos querían decir, pero veíamos que mi mamá estaba como un esqueleto, perdiendo mucho peso. Y ella fue a esa reunión que este muchacho la invitó y estuvo yendo por 3 meses, y al cabo de 3 meses el Señor la sanó completamente de cáncer. Después de eso, toda la familia, que somos 10, conocimos al Señor. Varios estamos en el ministerio y creo que a través de todos los ministerios combinados miles y miles de personas han venido a los caminos del Señor. Pero todo empezó con un muchacho que estuvo dispuesto a ir a llamar a una puerta y hablar acerca de Jesús. Y a lo mejor tú necesitas cambiar un poco el enfoque y pensar en tus amigos, pensar en tus compañeros de escuela, pensar en tus compañeros de trabajo, o simplemente un hospital, lugares donde hay personas con mucha necesidad. Bien, yo quisiera invitar en este momento a alguien que pase a este lugar a hacer un dueto conmigo. Marcela Gándara, si puedes pasar. Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela. Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú.
tu parecer. Seguimos en esta hermosa mañana, después de ese muy bonito canto, hablando de la iglesia cristiana, los antecedentes históricos y teológicos, reconociendo que la iglesia cristiana viene de un trasfondo judío, de la nación de Israel, de los judíos, y ha pasado distintas etapas hasta llegar al concepto que hoy tenemos de un grupo de creyentes en Jesucristo que se reúnen, los cuales constituyen la iglesia cristiana. La iglesia cristiana que a través de la historia ha provocado cambios profundos en la vida del mundo entero. El mundo se divide pues en la parte del cristianismo como la parte de muchas otras creencias. Pero es importante recordar que por lo menos en nuestro continente la iglesia cristiana juega y desarrolla un papel importantísimo en la conducción de los países, en la vida social, en lo que son las familias. Y por eso estamos tratando de explicar. Bueno, yendo un poquito más adelante, ¿cuáles son las tareas de la iglesia? Hay muchas tareas, obviamente, aquí vamos a mencionar solo algunas pocas. Las tareas principales de la iglesia son, o es, en primer lugar, adorar a Dios. Dios es creador de todo, es proveedor de todo, y Él espera de nosotros que podamos adorar. Esos textos que aparecen en la pantalla de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dicen que hay que adorarle a Dios en espíritu y en verdad, y dice, tales adoradores busca a Dios. Una de las tareas principales entonces es adorar a Dios, y adorar a Dios es más que cantar, es más que levantar las manos, es más que asistir a un lugar de reunión. Adorar a Dios es magnificar su nombre, es darlo a conocer, es ser un referente de una vida agradable a Dios, y sobre todo que contribuya con la vida de la comunidad, con la vida de la región donde estamos ubicados, donde Dios nos ha puesto como iglesia. La iglesia debe, en su expresión de adoración, ser servidora de su entorno. También la iglesia tiene la tarea de evangelizar, es la razón de ser. Jesús estableció principios, Él dijo, yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores, a llamarles al arrepentimiento, y dio un ejemplo, dice, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos, y por ende la iglesia, por su propia naturaleza, es llamada a compartir ese evangelio, las buenas nuevas. ¿Qué es la buena nueva? La buena nueva es decirle al hombre que sufre que puede encontrar consuelo en Dios. La buena nueva es decirle al enfermo que puede encontrar sanidad en Dios. La buena nueva es decirle al preso que puede encontrar libertad en Jesucristo. La buena nueva es traer cosas buenas y nuevas, valga la repetición, a la vida de las personas en sus diferentes etapas, en sus diferentes expresiones de la cotidianidad, del dolor, de la necesidad, de la confusión, de tantas cosas que nos pasa a los seres humanos. Dios está allí para decirnos, yo tengo algo bueno para ti, yo tengo algo bueno para ti. Esa es la buena nueva. Así que la iglesia, por su propia naturaleza, tiene la responsabilidad de compartir el evangelio, evangelizar. Ese texto de Marcos, capítulo 16, 15 y 16, dice que Jesús dice, vayan y prediquen este evangelio a todo el mundo, y da la expresión de que a los que creen en el nombre de Jesús le van a tener esto, le da algunos referentes. También la iglesia existe no solo para evangelizar, sino también para discipular. ¿Qué es discipular? Discipular simplemente es enseñar todo el consejo de Dios.
Hay que presentar a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, pero también hay que presentar a Jesucristo como el Maestro, como el que enseña a través de toda la Biblia. Y hoy por hoy, pues, todos los seres humanos necesitamos ser enseñados en cómo podemos agradar a Dios, cómo podemos evitar el caer en errores, ¿verdad? O en, nosotros decimos a veces, pecados que nos lastiman, que nos traen sufrimiento, que nos traen dolor. No ha sido la voluntad de Dios que el ser humano viva en tales circunstancias. La voluntad de Dios es que el ser humano disfrute de la creación, disfrute de la vida, y por eso que necesitamos ser enseñados, necesitamos enseñar lo que sabemos un poquito. También una tarea de la iglesia es servir integralmente, es decir, la obra social. Ese texto de 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que la palabra de Dios es suficiente para rearguir y todo aquello, pero lo importante, dice, es que para que el cristiano, el que ha venido a los pies de Cristo, esté enteramente preparado para hacer toda buena obra. Y es importante reconocer que a través de la historia la iglesia cristiana en sus diferentes expresiones, como iglesia tradicional católica, como iglesia evangélica, ha venido desarrollando distintos tipos de servicio social. Y valga aquí un poquito la promoción, el próximo martes estaremos teniendo un invitado especial, estaremos hablando de la responsabilidad social de la iglesia. La iglesia no está solamente para nutrirse de las personas, sino que con esas personas vaya a su comunidad, vaya a su entorno a proveer respuestas a los problemas, vaya a proveer soluciones para las necesidades que cada comunidad vive en su entorno. Es por eso que la iglesia está llamada como una de sus tareas importantísimas de servir de manera integral, de servir con la obra social. La iglesia ha venido desarrollando pues escuelas, colegios, obras sociales como hogares de acogida, servicio a los niños en la calle, y bueno, tenemos varias expresiones que se han venido poco a poco desarrollando, y necesitamos reconocer estas cosas, pero también mejorarlas. Todo es susceptible de mejoramiento. Y también otra de las tareas de la iglesia es demostrar el poder de Dios en lo sobrenatural, en lo que va más allá de nuestra mera comprensión humana, de lo que la razón nuestra muchas veces no puede explicar. Dios es un Dios sobrenatural, y hay ese texto que está mencionado en Hechos capítulo 1, el versículo 8, dice que Dios ha dado para los creyentes una fuerza que es el Espíritu Santo para que tengan poder. Para que tengan poder de transformar vidas, de impactar vidas, de hacer un montón de cosas y pasar situaciones que le permitan a la iglesia demostrar que realmente es una iglesia que viene de Dios y que tiene el respaldo de Dios a través de los milagros, a través de los prodigios, a través de cuánta cosa a Dios Él hace para facilitar nuestra vida y nuestro ministerio. También debemos hablar un poquito acerca de las etapas de la iglesia. La iglesia cristiana tiene ciertas etapas que se han venido repitiendo desde el principio de la Biblia, pero siempre es un acto repetitivo. Está como el desarrollo de las familias, la concepción de un niño. En el caso de la iglesia, Mateo 16, 17, está la declaración de Pedro. Jesús les pregunta a los discípulos, ¿qué opina la gente de mí? Y unos dicen que eres el profeta, dices que eres Elías, muchas cosas. Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro sobre esa declaración, voy a fundar mi iglesia. Viene a ser como la concepción, y luego un poquito más adelante Jesús muere, resucita, asciende, y en el capítulo 2 del libro de los Hechos tenemos
lo que podemos llamar el nacimiento de la iglesia, el descenso del Espíritu Santo sobre ese grupo de 120 discípulos. Ellos son llenados, son transformados, hay una serie de milagros que empieza a impactar. Se levanta uno de los líderes, Pedro, empieza a predicar y dice que en aquella predicación más de 3,000 personas aceptan a Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Mesías, y nace la iglesia. Pocos días más tarde vuelve a predicar y otros 5,000 personas aceptan a Jesús como a su Señor y la iglesia crece, y así tenemos el crecimiento. Luego también otra etapa de la iglesia es el desarrollo. Según el libro de Apocalipsis 2 y 3, hay 7 cartas escritas a 7 iglesias geográficamente existentes en Asia, ¿verdad? En Medio Oriente, parte de Grecia, que son simbólicas, que tienen obviamente su aplicación pertinente de aquel momento y de aquellos años, pero también tiene simbólicamente una aplicación a través de la historia de lo que ha sido y es la iglesia, que se ha venido desarrollando en distintas etapas. Una primera iglesia existente, perseguida hasta el año 333 más o menos, o 313 dicen algunos. Las fechas son solo aproximación. Una iglesia perseguida, una iglesia que sufre, una iglesia que no tiene ningún privilegio, una iglesia donde los cristianos tenían que estar dispuestos a morir, a perder sus bienes, a ser sacrificados, a ser maltratados. Una iglesia que era vetada, perseguida, matada. Luego hay un cambio interesantísimo con un emperador, Constantino. Cambia el estatus de la iglesia, de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia del Estado, a ser una iglesia poderosa, y cambia la manera de entender el ser de iglesia, y nace esa iglesia que por siglos pues se mantiene de tal manera adquiriendo poder en el tiempo que en el medioevo llegan a tal poder de que ponen y quitan reyes, especialmente en Europa. Una iglesia realmente poderosísima, una iglesia que luego sufre también sus propios problemas por algunos hechos, especialmente con Martín Lutero. No hace mucho recordamos eso. El 31 de octubre de 1517 Martín Lutero plantea unas ideas, unos énfasis que hacen que la única iglesia existente en ese momento se quiebre, se divida en dos grandes grupos: la iglesia tradicional, hoy conocida como iglesia católica, y el grupo que sale de ese entorno, hoy conocido como la iglesia protestante o evangélica. Y luego pues la iglesia va a seguir desarrollándose en sus diferentes expresiones hasta alcanzar su plenitud en los próximos años, según las promesas de la palabra de Dios. También tenemos los ministerios funcionales de la iglesia, que son la base del funcionamiento de la iglesia. Y aquí, con todo respeto, ahora necesitamos aclarar que estos ministerios son funcionales, es decir, no tienen que ver con títulos, no tienen que ver con pretensiones, tiene que ver con funciones prácticas. La iglesia funciona basada en 5 ministerios prácticos, funcionales. No son los únicos, pero son los que marcan en la palabra del Señor la dirección y la manera de hacer iglesia. Y entonces tenemos los que aparecen en la lista, según ese texto de Efesios capítulo 4, verso 11, a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Los apóstoles, para una rapidísima aclaración, son aquellas personas que han llevado el evangelio donde no había. Son aquellas personas que van a compartir el evangelio de Jesucristo donde no hay nada, y empiezan a levantar un grupo, empiezan a organizar una iglesia, empiezan a poner y organizar y formar, educar líderes que luego los empoderan y los dejan, y ellos mismos salen para buscar otro lugar donde Cristo aún no haya sido predicado, y repiten el proceso. Entonces el apostolado no es un título, no es un cargo, es más bien una función en la perspectiva de la Biblia. Es una función que la hacen algunas personas llamadas por Dios con los carismas y los dones de Dios, que tienen esa habilidad de ir a un lugar donde no hay nada,
y levantar un grupo de cristianos, de creyentes, establecerlos, ordenarlos, prepararlos, capacitarlos, empoderarlos y luego dejarles para que ellos sigan haciendo la obra, y obviamente pueden supervisar de cuando en cuando. También están los profetas, que muy poco tienen que ver con anuncio de cosas de futuro, más bien tiene que ver con aspectos, según Corintios 14, de consolar, de guiar, de estar al lado de la gente, ¿verdad? No tiene que ver tanto con anuncios futuristas, más bien con estar próximos a la gente, de consolación, de dirección y a veces hasta de reprensión. Es llevar la palabra de Dios al pueblo y llevar las necesidades del pueblo a Dios. Esa es la función de los profetas. Y luego los evangelistas, más fácil de entender, son aquellas personas que son habilidosos para anunciar el evangelio y ir de pueblo en pueblo, de casa en casa, de ciudad en ciudad, de nación en nación, anunciando que Jesús es el Señor y que en Él hay respuestas para todas las áreas de la vida. Y luego obviamente están los pastores, aquellas personas llamadas por Dios para cuidar al grupo de creyentes en un lugar, en una comunidad, en un barrio, a la iglesia. Cuidar, de darles el alimento adecuado, de desparasitarlos, simbólicamente hablando, de cosas que no les conviene, y guiarlos hacia la cercanía y la proximidad y la presencia de Dios mismo. Y luego, no por último menos importante, sino en los tiempos que vivimos quizás son los más importantes y más necesarios, los maestros. Los maestros que desde la experiencia de la vivencia práctica enseñan la palabra de Dios. Desde el testimonio de estar viviéndolo, tienen la habilidad y la capacidad de enseñar los principios, los mandamientos de Dios expresados en la Biblia, la palabra de Dios. Y yendo un pasito más adelante, tenemos los desafíos de la iglesia. Ya para ir concluyendo este segmento, hablar brevemente, en próximos programas vamos a estar hablando con más detalle de estos desafíos. Simplemente aquí mencionar a manera bien general cuál es el desafío mayor de la iglesia de Jesús, la iglesia cristiana, la iglesia que surge de la Biblia, que viene de esa larga historia que ya mencionamos de este llamado de Abraham, la nación de Israel y las distintas épocas que ha transcurrido. El desafío siempre es transformar la vida de una nación, una familia, una comunidad, una ciudad, una nación del mundo entero. Ese es el desafío, transformarla, darle una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de encarar la vida, una nueva manera de servir, una nueva manera de hacer iglesia. Ese es el desafío de la iglesia, y en esta mañana queremos desafiarles a todos los que nos ven, nos oyen en esta mañana. Quizás hay algunas personas que ya son cristianas, que van a alguna iglesia, otras quizás no, pero esto ha sido una invitación para conocer más o menos los antecedentes históricos y teológicos de lo que es la iglesia cristiana. Ha sido un placer estar con ustedes en esta mañana. Volvemos a invitar, a desafiar. El próximo martes estaremos otra vez en este mismo canal, y nuestro tema del próximo martes será la responsabilidad social de la iglesia. Es parte de este desafío que hoy estamos cerrando ya por el tiempo. Estaremos hablando qué tiene que hacer la iglesia frente a la problemática social que vivimos en nuestro país, en este bello país de Honduras y en este departamento de Olancho, y particularmente en esta ciudad de Catacamas. Tengan ustedes muy buenos días, el Señor me los bendiga y Él les acompañe y guíe en todo el resto de esta jornada. Muchas gracias por su amable atención.